estimados hermanos y amigos que posiblemente estén escuchando esta lección. Voy a hablar un poco sobre la palabra iglesia a petición de un hermano. Hay mucha confusión al respecto. Hay muchas cosas de la Biblia que no se están haciendo correctamente. Para comenzar con la palabra iglesia y tratar de aprender algunas cosas importantes. Las palabras son vehículos de ideas. El trabajo de la palabra es llevar una imagen a la mente y registrarla ahí. Dependiendo del concepto que tengamos nosotros de la iglesia, la palabra iglesia, si la leemos o la escuchamos, va a dibujar en la mente de la gente en el mundo diferentes ideas respecto a la iglesia. Es importante que nosotros tengamos la idea que Dios tenía en su mente y la reveló en las Sagradas Escrituras respecto a la iglesia del Señor. Yo quiero usar este tiempo para explicar algunas breves cosas en cuanto a lo que es la iglesia. La palabra iglesia, que normalmente se usa como una palabra que traduce el texto original. El Nuevo Testamento se escribió no en hebreo, no en arameo, no en español, no en latín, no en francés. El Nuevo Testamento se escribió en griego, pero no en el griego clásico, sino en el griego koiné o común, el griego que hablaban las gentes allá en los mercados, el griego que hablaba la gente sin preparación académica. Entonces, si nosotros vemos cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, la palabra iglesia en ese texto de Mateo 16:18 es la palabra eclesía. Eclesía, con sus caracteres griegos y el fonema griego, eclesía. Esa palabra es la que comúnmente se traduce por iglesia, pero hay una traducción para la palabra eclesía, una traducción que está avalada por los grandes hombres de diccionarios y de palabras del griego. Entonces, esta palabra tiene dos partes que estudiar. La palabra ek, que significa fuera de adentro de, y la palabra klesía, que significa, es un sustantivo que indica y que se deriva del verbo kaló, que significa llamamiento o convocación. La palabra completa, eclesía, significa el grupo de gente o de personas que han sido llamadas o convocadas por un heraldo y que salen literalmente en un gremio como el de los plateros, salen de su casa o de sus trabajos y van a ser trasladados a otro lugar, en este caso el teatro de la ciudad en Éfeso. Ese es exactamente el significado de eclesía, salir de y entrar en. Entonces vemos nosotros que la palabra tiene su traducción. Los diccionarios hablan de esto. Por ejemplo, el señor W. Vine, que es una persona muy reconocida en todas partes, como un hombre que estudia las palabras del griego, no solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también. Y él dice así, dice que la traducción de la palabra eclesía es asamblea, es congregación,
y es concurrencia. Estas palabras las encontramos en la Biblia, en diferentes pasajes de la Biblia. Entonces, aquí vamos a ver ahora que la otra opción que nos queda, si no queremos las traducciones, entonces nos queda la transliteración. Transliterar la palabra eclesía para tenerla directamente en el español, con los caracteres en español, pero los caracteres griegos representados por los caracteres en español. Y el cuadro funcionaría de esta manera. Si nosotros ponemos la A española, su sonido debajo de la A en griego, y si así lo hacemos con todas las letras de la palabra eclesía, ponemos ahí la equivalencia en fonema, en sonido, de cada letra griega, debajo está cada letra en español. Y entonces tenemos la palabra eclesía, con caracteres griegos, o como los latinos, con caracteres latinos, que también ellos tienen eclesía, y es la palabra que usan cuando hablan de la iglesia. Ellos dicen en el libro de Mateo 16:18, estableceré mi eclesía, en caracteres latinos, con el sonido de los caracteres griegos. Y así ellos pasaron directamente la palabra, nunca tradujeron la palabra eclesía. Nosotros tenemos la misma oportunidad de hacer una transliteración de la palabra eclesía y tenerla así, con caracteres griegos, y al pie de cada letra griega el carácter español con el sonido de cada letra. Entonces ahí podemos hacer lo que los latinos. El Señor dijo, estableceré mi eclesía. Y estamos diciendo, o estamos hablando de una transliteración. Pero vamos a desglosar la palabra, porque necesitamos aprender esa mecánica de salir de y entrar en. La palabra eclesía completa significa los llamados fuera de, para ser llevados o para entrar en otro lugar. Puede ser de un lugar, de su casa, de su trabajo o de alguna reunión social, para ir al teatro como los plateros de Asia. O puede ser también salir de una condición o un estado espiritual malo, un estado moral malo, que forma entre toda la gente que está fuera de la iglesia una sociedad, un grupo de gente que no hace la voluntad de Dios y que día a día se va corrompiendo moral y espiritualmente también. Entonces, tenemos nosotros esa mecánica de salir de y entrar en. Si nosotros leemos algunos pasajes de la Escritura, tendremos la idea correcta ahí. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos 2, en el versículo 39, el versículo 40, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Los que están predicando son los heraldos. Heraldo es el que va por las calles anunciando, dando la noticia, como lo hizo Jonás en la ciudad de Nínive, que iba como heraldo anunciando, Dios destruirá a Nínive. En este caso, Pedro y los demás están predicando el evangelio y están considerando la sociedad que los rodea como una sociedad mala y perversa. Por eso dice el versículo 40,
en la parte última, sed salvos de esta perversa generación. Hay muchos grupos religiosos que enseñan que el hombre, la mujer, para ser salvo, no tiene que ser añadido a la iglesia, que puede ser salvo fuera de la iglesia, que hay salvación fuera de la iglesia. Pero el pasaje, si nos fijamos, está enseñando otra cosa. Este pasaje dice que fuera de la iglesia, las personas que no han sido añadidas a la iglesia y que están fuera de la iglesia, no han tenido esa mecánica de salir de y entrar en. Dice que esas personas fuera de la iglesia, les dice estas palabras. Dice el versículo 40 al final. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esto es lo que dice la Escritura. ¿Qué dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro y los demás apóstoles? ¿Qué dice el Espíritu Santo por medio de sus heraldos que convocan a salir, que convocan a dejar el lugar malo? Dice, sed salvos de esta perversa generación. ¿Y qué está afuera? ¿Qué hay en esa perversa generación? Hay pecado, hay maldad. Entonces, estar fuera de la iglesia es seguir con nuestros pecados. Toda persona fuera de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia que Cristo prometió edificar, la iglesia que Cristo murió por ella, la iglesia que tiene la promesa de ir al cielo. Esa iglesia singular es la iglesia de la que estamos hablando aquí, que comenzó en Jerusalén en el año 33 después de la resurrección de Cristo, y que comenzó en esa ciudad. Ahí fue inaugurada la iglesia de Cristo Jesús. Y vemos entonces aquí que ¿qué pasaba con estas personas que abrazaban la palabra de Dios o que aceptaban el llamamiento de salir fuera del mundo, de la perversa generación? Dice el versículo 42, el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía. No están ahí, los va a añadir, los va a trasladar. ¿A dónde? Añadía cada día a la iglesia. A la iglesia. ¿A quiénes? A los que, dice el texto original, iban siendo salvos. Y desde entonces hasta ahora, las personas que abrazan la palabra de Dios, que se sujetan a las condiciones de Cristo Jesús para que el Señor les perdone los pecados, van siendo añadidas a la iglesia del Señor para ser salvos, al grupo de los salvos, que es la iglesia del Señor. Y estamos de acuerdo en que la iglesia no salva, es verdad, pero es el grupo de los salvos, es el grupo de las personas que salieron del mundo y entraron en el pueblo de Dios, en la iglesia donde están los salvos. Ahí fueron añadidos. Se trasladan del mundo, de una perversa generación, a la iglesia. ¿Qué hay entonces fuera de la iglesia? Perversidad. ¿Y qué hay dentro de la iglesia? Los salvos. Vamos a ver otro pasaje que nos enseña el mismo principio. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, por favor. Si buscan en su Biblia, Colosenses 1, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Hablando del Señor, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿De dónde? De la potestad de las tinieblas. La iglesia es el reino del Señor. Cuando la iglesia comenzó en el año 33 del siglo I, después de la resurrección de Cristo, el reino comenzó en ese mismo tiempo.
porque el reino es la iglesia. Entonces aquí tenemos nosotros que nos ha librado a los que estamos en la iglesia, nos ha librado tiempo pasado de la potestad, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado, nos ha transportado al reino de su amado Hijo. ¿Qué tenemos en el reino? Dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si la cosa es así, si el Señor dentro del reino nos tiene el perdón de los pecados, como dice aquí la palabra de Dios, nos tiene la redención, entonces, ¿qué hay fuera? Fuera no hay redención, fuera no hay perdón de pecados. Fuera de la iglesia, del grupo de los salvos, del grupo de los añadidos al reino, ¿qué es lo que hay? Dice que hay la potestad de las tinieblas. Lee el 13 otra vez. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde está la mecánica de la palabra eclesía? El salir de adentro de, para ser llevados o entrar dentro de. ¿De dónde sale? Dice aquí, de la potestad o del poder de las tinieblas, del dominio de Satanás, de la manipulación de Satanás. De ahí dice la Escritura, que cuando somos puestos en la iglesia o en el reino, de ahí nos saca el Señor. Ahí no hay perdón de pecados. Ahí no tenemos nosotros nada, ninguna bendición. Pero cuando nos pone en el reino, dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí están los redimidos y las personas que Dios les ha perdonado sus pecados y ahora son libres del pecado, los pecados pasados, y ahora están en el grupo de los salvos, que está en el libro de Hechos 2:47, o están en el reino del Hijo, donde hay perdón de pecados también, y donde dice la Escritura que tenemos redención por su sangre. ¿Qué hay fuera de la iglesia? No hay salvación, no hay redención de los pecados. No hay perdón de pecados fuera de la iglesia. ¿Dónde está el perdón de pecados? Dentro de la iglesia. ¿Qué hay fuera de la iglesia? Hay la potestad de Satanás. Ahí está Satanás dominando. Satanás guiando, manipulando a sus criaturas, que los tiene en sus garras. Y cuando la gente, por la predicación del heraldo de Dios, el heraldo del Señor, abraza el mensaje de salir de abandonar entonces es añadido a la iglesia, es añadido al reino de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme leer otro pasaje paralelo, pero muy semejante a este que estamos leyendo, de salir de la potestad de Satanás. ¿Qué hay en la potestad de Satanás fuera de la iglesia? Mire, lea conmigo el libro de Efesios capítulo 2, por favor, los primeros 5 versículos, y vamos a ver otro traslado. Pero ahora vamos a ver qué pasaba allá con Satanás, en qué estado o condición espiritual nos encontrábamos. Dice que allá estábamos muertos, sin Dios y sin esperanza. Vamos a ver, dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hay antes de obedecer el Evangelio? Estamos muertos en delitos y pecados. ¿Quién domina allá? El que tiene el poder de las tinieblas es Satanás. Él maneja y manipula. Sigamos leyendo. Dice el versículo 2, en los cuales, en vuestros pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo de acuerdo a este mundo pecador. Y dice enseguida, conforme o de acuerdo, fíjese bien,
conforme, ¿cómo anda uno fuera de la iglesia, fuera del reino? Conforme al reino, al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. ¿Qué hay fuera de la iglesia? La potestad de las tinieblas. ¿Qué hay fuera del reino? Pecado y perdición, muerte espiritual. ¿Qué hay fuera de la iglesia? Es lo mismo. Pero dentro de la iglesia hay salvación. Dentro del reino hay perdón de pecados. Pero fuera del reino está la potestad de Satanás. Y ahora el pasaje nos dice que estando bajo la potestad de Satanás, nosotros estamos muertos. Es lo que dice el versículo 2. Dice que ahí seguimos la corriente de este mundo y que ahí nos manipula. Dice, opera en los hijos de desobediencia el espíritu del mal, el Satanás. Ahí está trabajando con la gente. ¿Por qué la gente religiosa dice, algunos de ellos, que fuera de la iglesia hay salvación, que fuera del reino hay salvación, que el hombre y la mujer no necesita entrar a la iglesia o ser añadido a la iglesia para poder ser salvo? Mire lo que dice la escritura, que hay perdición, hay condenación, hay un señor de la gente fuera de la iglesia, es Satanás, y le manipula, y le mueve, y le enseña, y le corrige lo bueno para que haga lo malo. Dice que ahí hay muerte espiritual. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo antes de ser cristianos, antes de estar en la iglesia, antes de estar dentro del reino. Dice que vivimos también nosotros. Pero ¿dónde? Dice, haciendo la voluntad de la carne. Dice, siguiendo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos fuera de la iglesia, fuera del reino. Dice, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Ve, ¿qué hay fuera de la iglesia? ¿Qué hay fuera del reino? Está Satanás controlando, manipulando. El problema bien grande es que Satanás a veces hace creer al religioso que fuera de la iglesia está haciendo la voluntad de Dios y va a encontrar la salvación y va a ir al cielo. Y están totalmente creídos. Pero hay que creer a la Biblia. Hay que tener la mentalidad que está en la Escritura, que es la de Dios. Hay que hablar conforme Dios habla y no como el mundo habla o como nosotros creemos. Dice el versículo que sigue, el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué dice? Dice que fuera hay muerte, que fuera está la potestad de las tinieblas, que fuera está Satanás manipulando, y que dentro está la vida, está el perdón de pecados, está los salvos. Ahí están dentro, por fuera no hay exactamente nada. Vamos a ver un detalle aquí, donde vemos también qué hay dentro de la iglesia, qué hay fuera de la iglesia. Vamos a leer el versículo 11. Dice el versículo 11 de Efesios capítulo 2. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, las personas que no teníamos nada que ver con Dios allá en el tiempo de Moisés, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Note bien, en aquel tiempo lejos de Dios, dice así, en aquel tiempo, dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué hay fuera de la iglesia? ¿Qué hay fuera del reino? Está la gente sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios Todopoderoso, pero bajo las garras del Dios, el Dios satánico, el príncipe de este mundo. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y le habla a los gentiles. Pero dice la Escritura también, el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Estar en Cristo es estar en la iglesia. Este mismo libro, el capítulo 1, versículo 20 y 21, 21 y 22, dice que el cuerpo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice este pasaje que ahora, dice que estamos en Cristo. Y dice el 14, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, el gentil y el judío, hizo uno, el pueblo de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, el reino de Cristo, el reino de Dios. Dice que derribó las paredes de separación entre gentil y judío. Y dice que abolió en su carne del Cristo las enemistades en ordenanzas. Dice la ley también, ahí abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es el cristiano dentro de la iglesia, dentro del reino de Cristo. Versículo 16, note bien, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces el un cuerpo, que es la iglesia, es la una iglesia. Por eso hablamos de la singularidad de la iglesia única, que es la iglesia del Señor. No es cualquier grupo denominacional que cree que fuera de la iglesia hay salvación, o que hace cosas no de acuerdo a los mandamientos de Dios y cree que va a ser salvo. Mucho cuidado con esto. Aquí dice que en este un solo cuerpo pasa algo formidable. Dice así, la parte que sigue. Dice, matando en ellas las enemistades. Mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos, versículo 16, en un solo cuerpo. ¿Qué hay en ese cuerpo que es la iglesia? Dice que Dios está reconciliando a la gente que está fuera de la iglesia. La gente fuera de la iglesia está enemistada con Dios, pero la gente dentro de la iglesia, dentro del reino, está reconciliada con Dios por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice que en un solo cuerpo, en una sola iglesia, podemos parafrasear, dice que ahí hay reconciliación con Dios para gentiles y judíos en este tiempo de la gracia, del Nuevo Testamento, del Evangelio de Cristo. Vamos a ver, hermanos y amigos, que esto debiera de ser suficiente para entender que la palabra eclesía indica fuera de, y que es para entrar en, dentro de, salir de adentro de, para entrar dentro de, salir del mundo, de la vida pecaminosa, para entrar en la iglesia donde están los salvos, en el reino donde están los reconciliados, o en el reino donde están los que tienen perdón de pecados, y los reconciliados, y los que ahora viven en Cristo, los que tienen nueva vida en Cristo Jesús, que de la muerte los transportó a la vida. Así también, hermanos, podemos ver que la palabra eclesía se cumple en la Sagrada Escritura. ¿Quiénes son los miembros de la eclesía? Toda la gente, desde el siglo I hasta ahora, que habiendo cumplido
y aceptado las condiciones del Señor Jesucristo que predicaron sus heraldos, dice que entonces somos nuevas criaturas y estamos ahora en la iglesia, habiendo salido de el mundo que está fuera de la iglesia, dentro de los salvos, habiendo salido de una perversa generación, dentro de los redimidos, de los reconciliados, de los vivos en Cristo Jesús. ¿Dónde se genera todo eso? ¿Dónde se genera toda bendición espiritual? En Cristo, o sea, en su iglesia que es la iglesia de Cristo Jesús. ¿De quién es la iglesia de la cual habla la Biblia? La iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué significa salir de y entrar en? ¿Cuál es la traducción de la palabra eclesía? Es la palabra asamblea, la palabra congregación. Esas son las principales palabras en español que son la traducción de la palabra griega eclesía. Normalmente se traduce por la palabra iglesia, que yo he batallado mucho para tratar de conectarme. Yo busco en el libro del señor Vine, es un libro de palabras griegas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y el hombre tiene en orden alfabético, entonces es fácil buscar la palabra iglesia, y busco la palabra iglesia, pero el hombre dice, vea la palabra asamblea, vaya a la palabra congregación, y entonces ahí nos enseña que congregación y que asamblea y que concurrencia son las palabras que traducen a la palabra eclesía, y que la palabra eclesía significa los que salen del mundo de un estado o condición espiritual pecaminoso y son puestos en la iglesia, en el grupo de los salvos. Ojalá que esta lección de alguna manera le ayude, y quiera Dios que mucha gente que estaba pensando que fuera de la iglesia puede ser salvos, y estoy hablando fuera de la iglesia del Señor Jesús, fuera del cuerpo de Cristo, del un solo cuerpo que acabamos de leer en Efesios 2:16. Entonces le invitamos de todo corazón a que reflexione y tome cartas en el asunto y busque estar dentro de la iglesia. Y los que estamos dentro, tengamos mucho cuidado, porque tenemos muchos ejemplos de iglesias que se hicieron llamar iglesias del Señor o iglesias de Dios, y fueron iglesias de Satanás. Las iglesias que comulgan con el pecado, las iglesias que coquetean con el pecado. Entonces esas iglesias se les quita el candelero de su lugar. O sea, Jesús el Señor las desconoce como sus iglesias. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Ya veremos más adelante algunos detalles para los cristianos de hoy en día. Dios les bendiga ricamente y muchas gracias por su atención. Aquí estoy un momento si alguien tiene alguna pregunta. No sé cómo